Qué bonito estar hoy nuevamente congregados los hermanos, juntos en armonía, para esperar el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes. Primero me habló a mí, ahora le va a hablar a ustedes a través de este mensaje. Y que es lo más importante que debemos nosotros escribir en la tabla de nuestro corazón. El tema lleva por título: Dios nos llama a la fidelidad. El texto bíblico está en el libro de Esther, capítulo 4, versículos 13 y 14. Igual que Esther, usted y yo hemos sido escogidos por Dios. Si no, no estuviéramos en este lugar. Porque Dios tiene una gran bendición para cada uno de sus escogidos. Para Él no son desconocidas las circunstancias que cada uno de nosotros pasamos. No eran desconocidas las circunstancias que estaba pasando Esther ni Mardoqueo allá en el palacio del rey Asuero. No eran desconocidas. Dios sabía lo que estaban pasando, pero cuando tú no creas, la providencia de Dios estaba ahí con ellos. Si usted toma el libro de Esther, usted en ninguna parte va a encontrar la palabra Dios, en ninguna parte. En ese libro no aparece, entre comillas, Dios en ninguna parte. Pero en ese libro, aparece la providencia de Dios directamente en Mardoqueo y en Esther, que fueron los personajes más importantes de este libro de Esther. Dice, Él lo planificó todo por igual, tanto para usted como para Esther y como para Mardoqueo, todo era igual. ¿Sabe? Él espera de nosotros que seamos esforzados, que seamos valientes, que tomemos el testimonio de ellos para poder desarrollar nuestra vida espiritual en este tiempo, porque yo le digo algo, hermano, no es fácil en este tiempo ser cristiano. Pero no es imposible si caminamos de la mano de Dios. Y eso lo tenemos que tener bien claro. No podemos decir nosotros cuál será nuestro destino, porque nuestro destino está en las manos de Dios. Ellos no sabían cuál era el destino. Eran de una nación diferente. Ellos eran persas y ellos eran judíos. Totalmente diferentes. Pero aún así Dios permitió que ellos estuvieran ahí, porque el propósito de Dios era grande: salvar a su pueblo Israel. Cuando Dios tiene un propósito para alguien, te puede usar a ti, me puede usar a mí, puede usar a una persona que esté bien metida con Él para poder hacer el milagro que Dios necesita hacer aquí en la tierra. Pero en el transcurso de nuestra vida nosotros vamos a descubrir cuál será nuestro destino. Por lo menos en este momento, ¿cuál será mi destino? Seguir caminando con Dios, llegar a la meta en Cristo Jesús. No sé cuál será el tuyo, pero todos venimos con un destino, y es crecer hasta la estatura de Cristo. ¿Y cómo crecemos hasta la estatura de Cristo? Alabando, adorando, estudiando la palabra, ayunando, sirviéndole al Señor. Entonces, de esa manera nosotros vamos a encontrar el destino correcto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero cuando el destino toca a tu puerta, como dice aquí, generalmente nosotros no lo reconocemos. El destino tocó a la puerta de Esther, pero Esther no sabía ni cómo llegó al palacio. Si era judía, no era persa, pero llegó al palacio. Aunque ella no lo supiera, ahí la puso Dios, porque Dios tenía que hacer una tarea muy grande para su pueblo. Usted y yo somos escogidos por Dios. ¿Cuál es la tarea de cada uno de nosotros? Primero, al mundo entero predicar el Evangelio. Discipular para luego bautizar a la gente. Esa es tu tarea y esa es mi tarea. Y tenemos que hacerla. Pero hay cosas más fuertes que Dios tiene individualmente para cada uno de nosotros. Cuando el destino toca tu puerta, hermano, ábrele la puerta. Para que usted se entere lo que Dios quiere con usted. Porque no es glamuroso involucrar la muerte al yo y siempre involucrar a otra gente y a los demás de nosotros. Siempre estamos involucrando. Es glamuroso, ¿no? Mi yo no lo involucro, pero sí involucro el yo de todos los demás. Y voy inmiscuyendo a los demás. No es así. Yo tengo que morir primero a mi yo para que Dios me pueda utilizar. Ahí sí Dios no usa, sino la decisión que tú tomes para poder cambiar, para poder hacer la tarea. Mardoqueo y Esther son un ejemplo transparente de lo que es ser fiel a Dios y al pueblo de Dios.
No importa lo que nosotros como pastores, como líderes estemos pasando, mantengámonos fiel a Dios y fiel a nuestro pueblo. Cuidando nuestro pueblo, mirando, velando por nuestro pueblo, para ayudar a levantar delante del Señor. Aquí vemos a Mardoqueo, cuando el orgulloso de Amán, como le subieron en un pedestal, el rey, se paseaba y todo el mundo decía, se tienen que arrodillar delante de mí. Mírenlo, y ve lo que lo dice en el del 2 al 5. Lo dice claramente. Pero Mardoqueo se mantuvo firme en la fe. Mardoqueo no se arrodilló delante de Amán, que dice la Escritura. Y todos los siervos del rey estaban a la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y todos los siervos del rey que estaban en la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Mire usted, los servidores del rey se dieron cuenta que él no se humillaba, que él no se arrodillaba. ¿Por qué? Porque él se mantuvo en la fe. Él era judío, él adoraba solamente a Dios, solamente se arrodillaba delante de Dios. Y como era judío, no quería cambiar su fe por adorar a un hombre común y corriente, a pesar de las consecuencias que él podía acarrear por esa falta de honra a esa persona. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, no podemos fallar en la fe, incluso cuando enfrentamos oposición. Él estaba enfrentando una oposición, pero él incluso se mantuvo firme en la fe. Pudo creer que su Dios era más poderoso y el único que es digno de que doblemos las rodillas se llama Dios. Un cristiano no encuentra su satisfacción, hermano, en el aplauso de los hombres, en ninguna manera, sino en ser aprobados por Dios. Nosotros tenemos que buscar la aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres. ¿De qué sirven los aplausos, hermano? ¿De qué sirve la gritería? ¡Ay, ay, ay! ¿De qué sirve? ¿De qué sirve la fama? ¿De qué sirve? De nada. Lo que sirve es la aprobación, porque cuando te mueras vas derechito para el cielo. Y esa es la que nosotros tenemos que buscar, la aprobación de Dios en nuestra vida. Esto nos anima a ¿qué? A buscar siempre la aprobación de Dios, a buscar que Dios nos ayude todos los días, nos oriente, nos forme, nos fortalezca para poder crecer en el ministerio de Él aquí en la tierra. Dios nos llama a los capacitados. Dios a los que llama capacita. Así que, hermana, que yo no sé cómo lo voy a hacer. Esther no estaba capacitada para el trabajo que estaba haciendo. Dios no la había capacitado. Ella en el transcurso del proceso fue aprendiendo a hacer la voluntad de Dios para que la gloria de Dios se manifestara en el pueblo de Israel. Nosotros, en la medida que vamos caminando con el Señor, es que nos vamos capacitando, es que nos vamos formando para el Señor. El nombre de ella era Adasa, que significa mirto, pero eso es en hebreo. Porque ya en la historia sagrada vemos que el nombre persa de ella estaba en Persia, el nombre persa de ella era Esther, que significa estrella. Pero realmente su nombre hebreo era Adasa, que significa mirto. Saben que el mirto es una florecita que bota un olor delicioso, una fragancia muy rica. Y estrella es un astro que da luz, que ilumina. O sea, en los dos maneras en que tú busques el nombre de Esther es para bendición. Mardoqueo era de origen hebreo y significaba su nombre seguidor o perteneciente a Marduk. Marduk era un dios babilónico, pero el significado de Marduk es justicia, equidad y orden. Y eso era lo que él estaba haciendo ahí, siendo justo, porque los nombres que nos ponen nuestros padres deben buscarse en el contexto bíblico para saber realmente qué es lo que estamos recibiendo a través de nuestros nombres. Ahora vamos a desarrollar el primer punto. Dice: Dios nos llama a ser fieles porque tiene un propósito para cada uno de nosotros. Esther 4, versículos 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo
que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. El propósito del plan de Dios es darnos a nosotros felicidad eterna. Amén. Que seamos felices allá arriba con Él. Mientras no entendamos el plan de Dios y lo vayamos cada día meditando, caminando, vamos a ir aprendiendo cuál es el plan que Dios tiene con nosotros. Pero cuando nos damos cuenta cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, sabemos que no podemos regresar a su presencia por nosotros mismos. Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, que es el puente para llevarnos al Padre. Y esto lo tenía claro Esther y Mardoqueo. Sabían que sin Dios ellos no podían hacer ninguna otra cosa posible en su vida. Entonces, el propósito de nuestra vida se va a cumplir cuando somos radicales en la obediencia y en el amor hacia Dios. Y aquí tenemos muestras grandes de Esther y Mardoqueo, lo obedientes y los radicales que fueron en las cosas del Señor. Ellos se mantuvieron firmes a pesar de que estaban en una tierra que no era la tierra de Israel. No importa donde Dios te ponga. Ahí donde Dios te ponga vas a florecer. Ahí donde Dios te ponga te va a hacer esforzado y valiente. Pero no busques lugares. Busca la dirección de Dios para llegar al lugar donde Dios quiere que tú y yo estemos en este tiempo. Al igual que Esther, hermano, usted y yo también nacimos con un propósito eterno. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y por eso le dice aquí, y quién sabe si no ha llegado el reino para un tiempo como este. O sea, esta es una poderosa pregunta, hermana, que nos invita a nosotros a reflexionar. Mardoqueo se lo mandó a decir Esther. Nos invita a reflexionar en los momentos divinos de nuestra vida. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Qué nos ha bendecido Dios? ¿Cómo lo ha hecho con cada uno de nosotros? Nosotros tenemos que tener tiempos para reflexionar las cosas bonitas que Dios ha hecho en nuestra vida. No siempre pensemos en lo malo. Es muy poco lo malo con lo grandiosas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, en bendición para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuántas veces hemos estado en situaciones donde sentimos que hay algo más grande que estamos esperando? ¿Cuántas veces decimos, no, yo no sé qué tengo, pero yo sí sé que algo grande viene para mí? No sé en qué momento, no sé cuál es el tiempo, pero yo sé que hay algo grande que viene para mi vida. Esther en lo más íntimo de su ser sabía que algo grande venía para Israel, pero ella tenía que esforzarse y ser valiente para poder cumplir la tarea que Dios le había dado, para cumplir el propósito. Yo te hago una pregunta, ¿tú sabes con qué propósito estás aquí en la tierra? ¿Tú sabes para qué te envió Dios aquí a la tierra? Hermano, siéntese un día y métase en ayuno y oración y pídale a Dios que le dé una revelación para que usted sepa que aquí no vino por casualidad. Nadie vino aquí por casualidad a esta tierra, hermano. Pero la palabra nos dice que Dios tiene planes para bien y no para calamidades en nuestra vida. Miremoslo aquí en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mira, para darnos el fin que esperamos. ¿Cuál es el fin que nosotros esperamos? Estar en la presencia de Dios. Son planes de paz, son planes de refrigerio que Dios tiene para nosotros, son planes de bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero para que eso se cumpla, hermano, yo tengo que ser fiel a Dios. No debo estar todo el día fallándole a Dios porque me plació, porque, ay, no, qué aburrido, ay, no, que no, hermano. Firmes en la fe, fieles en el Señor. Pero al igual que usted, igual que a Esther, Dios nos está dando a nosotros una enseñanza. Usted y yo tenemos la capacidad para descubrir y abrazar nuestro propósito divino. Dios lo ha capacitado a usted y a mí para descubrirlo. Pero tenemos que descubrirlo. Tenemos que descubrirlo. Cuando yo era una niña apenas de 11, 12 años, yo desde ese momento Dios me dio la capacidad para ser maestra. Mis hermanos mayores, grandotes, yo era la número 5,
o soy la número 5. Y todos los sentaban en una mesa en el patio y a todos les daba clase. A todos les daba clase, cogía un tema, lo estudiaba y desarrollaba el tema. Y era una niña de 12 años. Entendí que Dios me estaba perfilando y todavía no conocía bien la palabra. Sí leíamos porque mi papá nos ponía a leer la palabra, pero sí entendí que mi vocación era enseñar. Y así fue hasta el día de hoy que estoy enseñando. ¿Pero por qué? Porque cuando usted se dispone a permitir, como Esther y Mardoqueo lo hicieron, que Dios desarrolle el propósito en su vida, usted va a encontrar cuál es el propósito en su vida. Usted siempre va a dar una palabra, Mari. A veces como estoy con la hermana Mari, que dice una cosa que no suena bien o algo, yo después le digo, discúlpame, Mari, acuérdate que es que yo soy maestra. Discúlpame, pero ella está aprendiendo. Ojalá a mí todo el tiempo hubiera tenido una persona que me direccionara mejor en eso. Pero a veces no valoramos las enseñanzas y dejamos que pasen. Nosotros aprendemos de todo el mundo. Esther aprendió de los eunucos. Esther aprendió de las personas que estaban ahí. De hecho, que se ganó con la gracia que Dios puso en ella a todo el mundo ahí. Porque todos aprendemos de todo. Y cuando usted se permite aprender de otro, el que va a crecer es usted. Yo voy a crecer. Porque siempre hay algo que sabe algo que usted no sabe. Y se lo enseña. Y eso era lo que estaba pasando aquí con Esther y con todos los eunucos y todas las personas que estaban alrededor de ella. Ella estaba con su testimonio, con la gracia que Dios había puesto en la cara, en el rostro de ella. Ella le estaba enseñando a todos los que estaban en ese lugar. Entonces, cuando usted entienda el plan que Dios tiene en su vida, usted va a crecer rápidamente en el ministerio del Señor. Pero así como ella tuvo un propósito, tú y yo tenemos un propósito que tenemos que cumplir aquí en la tierra. Por eso tengo que confiar en que la única guía que yo tengo es Dios a través del Espíritu Santo. Me tengo que dejar guiar para poder llegar al propósito al cual Dios me trajo aquí en la tierra. Romanos 8:14, mira lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios. O sea, que usted no diga que usted es un hijo de Dios si el Espíritu Santo no guía su vida personal y espiritual. Los que somos guiados somos los que podemos llamarnos con autoridad, porque ahí lo dice la Biblia, hijos de Dios. Esther nos recuerda que Dios nos coloca en lugares específicos, hermanos, para cumplir su propia voluntad. Ella no estaba por casualidad ahí donde el rey Asuero, y no fue casualidad que Vasti renunciara y no quisiera ir donde el rey. Es que Dios necesitaba poner una reina de su pueblo para poder salvar la vida de su pueblo. Todos nosotros somos un propósito de Dios. Mira, tú y yo somos un propósito de Dios en nuestra familia. Pregúntese usted mismo si a través de usted, los hermanos suyos, los tíos, los abuelos, los familiares, no sé cuántos, se han recibido a Cristo y hoy son cristianos. Porque Dios nos usa a todos con un propósito, cuando nosotros decidimos caminar con el Señor. Y esta lección que nos está dando Esther nos debe animar a nosotros a buscar y seguir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Yo le quiero decir algo en este día. Si alguna vez te dijeron que tú eres un accidente, tú no eres un accidente. Tú no eres un accidente. Fuiste creado por Dios con un propósito. Ninguno vino por accidente. Ay, es que yo me descuidé y quedé embarazada. Mentira del diablo. Tú no eres un accidente. Tú eres una creación hermosa de Dios con un propósito hermoso de Dios aquí en la tierra que tenemos que cumplir. Por eso esta cita que estamos refiriéndonos en esta mañana nos dice que todos tenemos el propósito divino, que no es cualquier propósito, sino uno que viene del cielo, que vino con nosotros para poderlo desarrollar aquí en la tierra. Proverbios 19:21, mira lo que dice. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. El consejo del Señor, o sea, el propósito del Señor va a permanecer en tu vida. Cúmplalo tú o no lo cumplas, ese va a permanecer ahí hasta que tú decidas desarrollar ese propósito en tu vida. Pero hay algo que juega un papel muy importante en el propósito, que se llama obediencia. Si yo no soy obediente, no va a pasar absolutamente nada.
La obediencia es crucial en nuestra vida, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con las demás personas que están a nuestro alrededor, porque el cumplimiento del propósito de Dios se da de esa manera. Cuando nosotros de verdad estamos con una relación personal con Dios. Si no hay una relación personal con Dios, el propósito tampoco se va a cumplir en nuestra vida. Esther obedeció a Mardoqueo. Oiga bien, aquí lo dice claramente, para poder salvar a su pueblo. Y esto es lo que le llevó a lo que te acabo de decir, a salvar al pueblo. Si ella no hubiera obedecido a Mardoqueo, no hubiera pasado nada. Porque mira, en Esther 2:10 lo dice claramente. Dice perfectamente. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. ¿A quién obedeció? A Mardoqueo. ¿De dónde venía direccionado Mardoqueo? De Dios. Él dio instrucciones a Esther que Esther debía cumplir dentro del palacio. Hermano, esto es una cadena. Dios no usa aquí para enseñarte la palabra. Tú tomas la palabra, tú la hace que cobre vida en tu vida, y entonces tú esa palabra también se la vas a compartir a otros, y así vamos creciendo hasta que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso estos versículos bíblicos y este comportamiento y esta actitud de Mardoqueo y de Esther nos enseñan a nosotros a ser obedientes a Dios. Es que sin obediencia no podemos hacer nada. Sin obediencia no hay nada en el campo espiritual. Acuérdense que Adán y Eva desobedecieron en el paraíso. Y cuando somos desobedientes estamos volviendo a la vieja naturaleza. Tenemos que, si ya decidimos caminar con Cristo, la obediencia tiene que ser un punto favorable, porque la obediencia abre las llaves, es la llave que abre todas las puertas para la bendición junto con la fe. La fe nos lleva a la obediencia. Entonces cuando hay fe, cuando eres fiel con Dios, cuando eres obediente, tú tienes la llave para abrir todas las bendiciones que tienen que llegar a tu vida. Mira que Deuteronomio 28, 1 y 2, mira lo que dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Si oyeres la voz del Señor tu Dios. Hoy estás oyendo la voz de Dios porque es palabra de Dios. Si oyes la voz, porque cuando se habla de oyer es la voz que tú oyes aquí, pero guardas acá, en tu corazón, para poderla aplicar a tu vida personal. Segundo, Dios nos llama a ser fieles porque así nos llena de valentía en la adversidad. Cuando llega la adversidad, la circunstancia difícil, el problema, la situación, cuando eso llega a nuestras vidas, nos dice que Dios nos enseña a ser valientes para poder estar en medio de la adversidad, firmes en el Señor, fieles en el Señor, creyéndole al Señor, aun cuando sea una adversidad terrible. Pues dicen, no, es que es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Nosotros podemos estar en la adversidad a sabiendas que vamos de la mano de Dios y que Él es el que nos va a librar de esa adversidad. Vamos al libro de Esther, capítulo 5, versículos 1 y 2. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. La valentía no se trata siempre de actos heroicos, de actos grandiosos para nosotros buscarnos. La valentía son decisiones tomadas desde el punto del corazón. Cuando usted toma las buenas decisiones en su vida, usted es valiente. Ella no podía entrar a ese patio mientras el rey no la llamara. Un acto de valentía fue entrar al patio, pero como iba guardada por la gracia del Señor, él llenó el rostro de Esther de gracia. Y el rey le la manda a entrar. Le tira el cetro para que ella lo toque y entre. ¿Qué es lo que quieres, reina Esther? ¿En qué te puedo? Si me pides medio reino te daré. Mire lo que hizo y lo que sigue haciendo y seguirá siendo Dios. Cuando Él derrama su gracia sobre tu vida, ni el enemigo se puede levantar en contra de tu vida. Porque Dios estará ahí contigo. Mira, incluso cuando el miedo, dice aquí la Escritura, intenta detenernos. Porque ella puede decir, si entro, vea,
me pueden matar, porque está prohibido, es una ley. Pero aún así, ella tuvo la decisión, la valentía, la entereza, la decisión de entrar al patio. Porque ella sabía que si Dios le había enviado a hacer esa tarea, Dios la iba a respaldar en la tarea. Y es lo que quiero que nos quede claro hoy. Si Dios te envía a hacer algo, Dios te va a respaldar. Con 1, con 2, con 3, Dios te está respaldando. No importa la cantidad, Dios te está respaldando. Dios está ahí. Acuérdese que Dios no interesa las cantidades, sino la calidad de los hijos de Él. Eso es lo que a Dios le interesa. Esther, a pesar de sus miedos, de la incertidumbre, de qué va a pasar, qué me va a suceder cuando yo llegue a este lugar, estaba toda rodeada, pero ella dice, tomó la decisión audaz de enfrentar al rey en la circunstancia que debía avanzar para salvar a su pueblo. Cuando tú quieres salvar a un hijo, haces lo que sea. Pero ella amaba a su pueblo y amaba a Mardoqueo, que era su tío, pero la adoptó como su hija porque su hermano y su esposa murieron. Entonces la tomó como su hija, amaba a Esther como su propia hija, y él estaba al pendiente de su propia hija en ese lugar. Por eso no se despegó de la puerta del palacio hasta que el milagro no estuvo hecho. Y ahí hubo un tiempo de salvación porque él escuchó a los eunucos tramando para ver cómo mataban al rey. Y uno de los buenos que oyó fue y se lo dijo al rey, y el rey en las memorias lo escribió. Cuando tú haces acciones buenas en tu vida, van a estar escritas en el libro de la vida. Y un día Dios se va a acordar de tus buenas acciones y te va a bendecir y te va a premiar grandemente por esas buenas acciones que tú has hecho. Entonces ella dijo, si perezco, que perezca, no puedo hacer más nada, pero voy a entrar. Es como decimos nosotros ahora, voy a entrar en el nombre de Jesús. Y ella dijo, voy a entrar, Señor, en obediencia a ti. Y Dios derramó la gracia sobre ella. Esther 4:16 que dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y noche. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Sabe que no me importa mi vida, pero yo lo voy a hacer. Yo me voy a atrever, yo voy a ser valiente, me voy a enfrentar al rey, porque yo necesito cumplir el propósito de Dios en mi vida. Es que sin propósito no somos nada. Hay gente que dice, la vida pasó por mí, yo no pasé por la vida. ¿Por qué? Porque no tienen un propósito en la vida. No se ha preguntado para qué vinieron aquí a la tierra. Es que nadie vino aquí a la tierra para quedarse sentado en un banquito sin hacer nada. Vinimos aquí a la tierra porque tenemos que trabajar al servicio del Señor. Entonces, ¿qué nos muestra aquí Esther? Una valentía tan tremenda, porque tenía que presentarse a un rey que era bien fuerte. El rey Asuero, si usted estudia la vida de él, era un rey bien tremendo, hermana. Y sin hacer ningún escándalo, sin hacer ningún espectáculo, ella llegó al patio y el rey la pudo ver. Qué casualidad que el rey estaba por ahí, dice uno. No, el rey no estaba por casualidad. Se llama diosidencia. Dios estaba ahí al control. Que ella entrara y que el rey la viera para hacerla entrar. La fe, hermano, no es la ausencia de miedo. Ella tenía miedo. Si perezco, que perezco, pero tenía miedo. Pero es la valentía de seguir adelante a pesar del miedo. Eso es la fe. Yo voy para la que sea, porque sé que Dios va conmigo y nada me va a pasar. Esto nos anima a nosotros, a usted y a mí, hermano, a tener fe y a ser valientes. ¿Qué le dijo él a José? Mira que te mando una orden, que te esfuerces y seas valiente, no, muy valiente. Porque las otras 2 ocasiones fuertes y sea valiente. Esfuérzate, mira que te mando, que te esfuerces y seas muy valiente. Nosotros tenemos que ser en este mundo tan convulsionado y donde la maldad cada día sube más, a ser muy valientes en el nombre poderoso de Jesús. No importa que tengas temores, incluso enfrentemos nuestros temores para poder alcanzar la meta que es en Cristo Jesús. Ahora yo les pregunto algo. ¿Cuántas veces hemos sentido miedo en nuestra vida? Un montón de veces. Y que diga que no ha sentido miedo no está diciendo la verdad.
Nosotros como humanos muchas veces tenemos miedo, mucho miedo, y nos apartamos de muchas cosas. ¿Cuántas veces hemos dudado antes de tomar una decisión importante? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me conviene? ¿Será que yo lo puedo hacer? Pero cuando usted llega a una decisión así, vaya a la presencia de Dios. Y yo le ante el Señor que usted va a recibir la revelación de parte de Dios. Es que a mí no me habla, pero hermano, si que no lo dejas hablar, quédate el tiempo que necesites hasta que escuches una respuesta de parte de Dios a la pregunta que le estás haciendo. Pero igual como Esther, nosotros podemos confiar en Dios. Podemos, hermano, derramar nuestro corazón a Dios, que por eso damos nuestra vida a Dios, y Él es el que nos va a ayudar a entablar un carácter en nosotros valiente y esforzado. Solo Dios es el que nos va a ayudar en eso, si no, nunca lo vamos a alcanzar. La palabra de Dios nos dice claramente, en el 14, que ya lo leímos, 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa, en la casa de tu madre, pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mira, esta declaración que acabamos de leer en la palabra refuerza la idea de que si no tomamos la acción, Dios buscará a otra persona para hacer lo que tú no puedes hacer. Dios no va a parar la rueda de la creación porque en las 3/4 partes de la tierra no le quieran servir al Señor. Con lo que queda, Dios va a hacer la obra grande que necesita hacer. Con los que están decididos a servir, con los que están decididos a estar en la presencia de Dios, haciendo la voluntad de Dios, esforzándonos cada día para que la palabra de Dios corra por todas las naciones en este momento. Dios nos invita a ser valientes para actuar según el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Es que tú y yo somos un propósito de Dios. Y Él quiere usarnos a nosotros. La determinación que tomó Mardoqueo fue bien difícil. El Amán se paseaba de un lugar para otro. Yo estaba buscando quién era Amán. Amán era una persona soberbia, orgullosa, ególatra, pero también una persona que tiene una personalidad totalmente contraria, negativa. Él se creía menos que todos los demás. Él necesitaba ser adulado para sentirse que era el gran segunda persona del reino. Y hay personas así, que les gusta que tú lo estés adulando por todo. Que tú le estés hablando cosas bonitas, a veces sin merecerlas. Pero les encanta que le echen un champucito de eso, de que, ay, qué lindo eres, qué grande eres, y cómo hiciste, y cómo... No, hermano, nosotros no estamos llamados a que seamos adulados, nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio de Cristo. Esther en ese lugar tan peligroso estaba haciendo la obra de Dios, estaba cumpliendo la obra de Dios en ese lugar. Entonces, hermano, Mardoqueo no le preguntó a nadie, ¿será que yo digo? ¿Será que yo no lo digo? Mardoqueo no le dijo a la gente, ¿cuál es el curso más seguro para yo poder seguir aquí? No le dijo nada a nadie. Mardoqueo cayó también su identidad. Pero ya al final fue que Mardoqueo le dijo a los servidores del rey que él era judío. Pero ya al final de estar tanto tiempo ahí al lado de Esther, tuvo valentía porque enfrentó solito las circunstancias. Esther estaba adentro y yo estaba afuera. Ambos tuvieron valentía, ambos estaban solos. Allá no había nadie judío y acá tampoco. Todos eran caldeos. No adoraban ni el mismo Dios de ellos. Los que hacen lo correcto no siempre hacen lo popular. ¿Qué era lo popular? Que él dijera que era caldeo para no tener problemas, pero él nunca negó su condición ni su raza. Siempre declaró, yo soy judío. Recuerden que los judíos eran perseguidos en ese tiempo. Y es posible, ¿sabe?, que ellos puedan hacer lo que hacen la minoría, obedecer a Dios. Y lo estaba haciendo, igual que Esther. En un nido de enemigos, ellos pudieron servirle al Señor. Hay gente que dice, no, hermana, yo no puedo ir por allá porque, hermana, eso es muy difícil y allá hay mucha gente que es difícil, hermana. Yo no puedo ir allá. Hermana, si Dios te manda allá, es porque Dios te va a respaldar allá. Dios te va a cuidar allá. No cuidó aquí un cúmulo de leones a ellos dos y los salvó y les dio bendición y se cumplió el propósito de Dios en ellos y a través del pueblo de Israel. Sí se puede.
cuando descansamos en el Señor. Mira lo que dice Hechos 5:29, hermano, usted ponga atención en la palabra, porque es más importante obedecer a Dios que a los hombres. ¿Qué dice la Escritura? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Es necesario obedecer a quién? A Dios antes que a los hombres. Tengamos eso pendiente en nuestra vida. Y dice nuevamente que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba delante de Amán. Y esto puso a este señor bien tremendo, en una situación crítica, de una rabia y de un odio hacia Mardoqueo y hacia el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué él no se arrodilló delante de él? Porque el principio de integridad no estaba en él, porque él sabía quién era él. Él era un enemigo del pueblo de Israel. Si usted se halla a los amalecitas en el principio, allá en el libro, en el primer libro de la Biblia, usted se va a dar cuenta en Génesis que ellos siempre fueron enemigos de Israel. Siempre vinieron en guerra contra Israel. Y este era un descendiente de los amalecitas, y por ende en su corazón estaba la raíz del odio y del rencor contra los judíos, y él buscó la manera de destruir al pueblo judío como los principios de sus antepasados lo hicieron. Aparentemente Amán al principio no notó que él no se arrodillaba ni nada, pero siempre va a haber un enemigo que se te va a levantar para hacerte daño y para que otros te hagan daño a ti, que fueron los servidores del rey. ¿Sabes? Porque, como te dije ahorita, dice la Biblia que era extremadamente, no era orgulloso nada más, sino extremadamente orgulloso, soberbio e inseguro. Mire cuántas cualidades negativas tenía Amán. Por eso él necesitaba que le honraran. Cuando la reina Esther lo invita al primer banquete, él llegó a su casa, me honraron, me regalaron, después de que el rey me hizo y me dieron un banquete, nada más y nada menos, la reina me invitó a un banquete a toda la familia. Pero hay un tipo ahí en la puerta que me cae mal. Cada vez que paso y veo ese Mardoqueo, dice la mujer y los que estaban con él, bueno, es una horca para él. Y ya, lo metes en la horca y no ha pasado nada. Pero lo que tú preparas para otro, eso es lo que tú vas a recibir. Eso es como el boomerang, que tú lo tiras y se regresa. Entonces nunca le deseo un mal a nadie, porque ese mal se le va a regresar a su vida. Amán se llena de tanta ira, que es un sentimiento, mira, de indignación que causa un fuerte enojo. Eso es lo que es la ira. Estaba bien enojado, bien fuerte contra Mardoqueo, pero entonces aquí es donde planea acabar con todo el reino de los judíos, con todos ellos. Y esto nos enseña sobre la presencia del mal. Hoy la presencia del mal está en nuestras vidas, y la necesidad que tenemos aún en la presencia del mal, en nosotros confiar en Dios, de nosotros pegar en Dios, porque Dios es el que nos da la protección. ¿De dónde viene la protección? De arriba para nuestra vida. Por eso es que a nosotros no nos va mal, porque estamos protegidos por la sangre del Cordero. El arma espiritual de un cristiano es la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. El mal triunfa cuando los buenos no hacemos nada. Si los buenos nos quedamos quietos, no va a pasar nada. Mira lo que es Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le constituye como pecado. Si usted sabe hacer las cosas correctas, ¿por qué no las hace? Si no las haces, eres un pecador. Lo dice la Biblia. Entonces yo tengo que hacer en todo el tiempo las cosas buenas. ¿Para qué? Para que no se me constituya en pecado. En todo tiempo yo tengo que estar ahí, en tiempo y en fuera de tiempo, sirviéndole a Dios. Y esto nos invita a ¿qué? A actuar con valentía ante la injusticia. Cuando usted ve una injusticia, uno tiene que levantarse y hablar ante la injusticia, porque no es bueno nosotros quedarnos callados, porque entonces nos convertimos también en injustos y estamos en el mismo pecado que el cometió la injusticia. El problema de Amán es que puso su odio elemental, no solamente por Mardoqueo, sino por toda la nación de Israel.
La ira de Amán lo llevó a descargarla sobre todos los judíos del reino. Ya. No tenía por qué, porque nada más era con Mardoqueo. Pero cuando está dañado nuestro corazón por odio, por rencor, por todo, entonces eso es lo que está pasando en el mundo. Tercero, Dios nos llama a ser fieles porque así veremos su justicia, dice Esther 7, del 9 al 10. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Lo que tus enemigos hacen contra ti, contra lo que hicieron para ti, ellos mismos van a caer. La Biblia dice claramente: Dios es justo y la justicia de Dios va a prevalecer. Amén. Siempre en nuestra vida, siempre, hermano. Amán, que planeaba destruir al pueblo de Israel, finalmente enfrentó a la justicia divina, porque es que Dios siempre va a estar a la defensiva de sus hijos, de los que lo aman y son valientes y hacen la tarea que Dios les ha mandado. El mismo Dios permitió que Amán fuese colgado. Cuando Esther va y dice: ¿quién fue el que malo que hizo todo esto contra tu pueblo? Este que tiene aquí sentado en la mesa, ese que te invité yo a que comiera el banquete, ese fue el que lo hizo todo para destruir a mi pueblo. Y el pueblo de Israel tenía sus leyes, pero aún teniendo sus leyes, respetaba las leyes del reino. Era un pueblo bien respetuoso. Por eso nunca el rey Asuero tuvo problemas con el pueblo de Israel. Pero como lo odiaba, desde sus entrañas lo odiaba, entonces quiso destruir al pueblo de Israel. Salmo 57:6, mira lo que dice. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Cavaron un hueco para mí, pero en medio de ese hueco cayeron ellos mismos. Todo el que te ponga una trampa, en su propia trampa va a caer, así que no te preocupes. De pronto ahora se están riendo, como dice uno, le pelan el diente porque salieron con la suya, pero no, hermana, a la vuelta, cuando te toque regresar, en el mismo hueco va a caer. Y tú vas a ver la victoria de Dios en tu vida. La acusación de Amán era la más peligrosa posible que había, porque él se llenó de tanto rencor que a la manera que fuera, él quería destruir al pueblo de Israel, porque ellos sí eran una verdad media. Ellos habían sido esparcidos por todas las naciones, ¿se acuerdan de eso? Y distribuidos, pero tenían las leyes y respetaban las leyes de ahí de la nación. Mira lo que dice Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, hermano, no tiene usted por qué levantar la mano contra nadie. Usted quédese quietecito en oración, pidiendo a Dios que esa palabra se cumpla en su vida, y esa palabra se cumplirá. Dios vengará todas nuestras heridas, vengará y también vengará todas las acechanzas que hemos tenido del enemigo hacia nosotros, porque ese es el Dios que nos respalda a nosotros en este tiempo. Y en el verso 15, 13 y 15 de Esther, nos trae a la luz escrito aquí el odio y la discriminación que tenía este hombre y las consecuencias de la sociedad. ¿Qué dice? Y fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, así de que estuviesen listos para aquel día. Ya todo estaba listo, ya habían ido, antes era a caballo, ahora no, tuvo el celular y listo, pero antes no, era a caballo, y mandaron todas las cartas, todos los correos para que fuesen exterminados los judíos. Pero cuando la reina Esther habló con el rey, Dios tocó el corazón del rey Asuero. Él no podía derogar el edicto, porque ya cuando estaba sellado no se podía hacer nada. Como dijo Jesús, yo no vine a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. Él no podía abrogar la ley, ya estaba sellada y firmada. Entonces firmó otra ley,
diciéndole a todos los judíos que se defendieran y que mataran a todos los que llegaran a ese lugar, en favor de los judíos. Siempre Dios va a cambiar, como les dije ahorita, todo lo que el enemigo quiere contra nosotros, en ese mismo hueco ellos van a caer. Todo va a ser en contra de ellos en este tiempo. ¿Sabes qué? Esta lección de vida que aprendemos aquí es que Dios siempre va a derramar su justicia en la vida de cada uno de nosotros. Por eso no vale la pena que usted vaya y se dé trompada o se pelee con una persona. No lo haga, que Dios defenderá tu causa. Mía es la ira y mía es la venganza. Dios nos acaba de decir aquí. Ahora, en Miqueas 6:8 dice algo muy importante. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia y amar misericordia, pero también humillarnos ante nuestro Dios. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Queremos justicia, pero también tenemos que hacer justicia. No es que a mí me hagan justicia, pero yo no hago justicia. Yo tengo que hacer justicia en todos mis procesos, porque la justicia de Dios es infinita y perfecta y se manifestará a su tiempo. No es en el tiempo tuyo ni en el tiempo mío. ¿Qué quiero decirte? Que en los peores momentos, concluyo, de nuestra vida, hermanos, que tenemos que enfrentar, vemos cómo Dios provee el rescate y cómo Dios provee la bendición a nuestra vida. Dios nunca dejará solo a su pueblo. Dios siempre estará con nosotros en medio de las crisis y los problemas. Dios levantará bandera para tu vida y para mi vida. Amén. La gloria sea para nuestro Dios.